Porque nadie puede, solamente el Señor. El fiel y el verdadero, el justo, el que murió siendo inocente por todos nosotros que éramos culpables. ¿Sabe por qué a Pedro es el único que aparece ahí y que se le descubren los trapitos? Porque fue jactancioso, sumamente orgulloso, sumamente egocéntrico, sumamente super espiritual sin serlo. No se puede ser super espiritual porque no existe tal condición. O se es espiritual o se es carnal, pero no super espiritual. El único super es Jesucristo. Superstar, super espiritual, super, lo que usted quiera poner. Note que aquí dice en el versículo, perdóneme, 31, dice, también todos decían que lo mismo. Pedro había dicho que él no negaría al Señor, que los demás sí. Pero los demás no dijeron eso. Sin embargo, se identificaron por ignorancia. A Pedro sí le fue contado por jactancia, por orgullo, por egocentrismo. A los demás no. Nosotros podemos decir en nuestra ignorancia muchas cosas, siempre y cuando no haya orgullo y ego en nosotros. Pero cuando hay ego y orgullo, el Señor nos va a avergonzar, como lo hizo con Pedro. Dios avergonzó a Pedro. Amén. Ahora, note esto en el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Oh, pero note lo que pasó. Vamos directamente al 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, note, él llega y le había pedido a estos tres que intercedieran por él. Pero note que él llega y encuentra a los tres dormidos. Pero fíjense que trata nada más con Pedro. Porque Pedro, él quería mostrarle a Pedro su egocentrismo, su debilidad, su necesidad. No trata con los otros dos, sino le dice a Pedro, mira. Y no te lo que le dice. 37. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Y te estás jactando de que vas a morir por mí? ¿Y estás diciendo que eres diferente a los demás? ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo he aprendido en el ministerio es ver un día tras el otro. A mí no me impresiona cuando viene un creyente, cuando viene un líder, cuando viene alguien y me dice, porque yo estoy dispuesto a hacer esto, porque estoy dispuesto a hacer esto otro. No, a mí me impresiona el diario vivir de ese creyente y ver que lo que él decía que iba a hacer, lo hace. Eso es lo que me impresiona a mí. A mí no me impresiona lo que diga. Más bien me da pena cuando veo vidas que hablan y dicen que se van a comer el mundo y después no hacen nada. Me da pena en el Señor y empiezo a orar y interceder. Y digo, Señor, ayúdanos a que la palabra que comprometen puedan cumplirla después. Ayúdalos, Señor, a que lo que ellos dicen, ellos puedan realizarlo, Señor. Ayúdalos, Señor, a que sean fieles en lo que han dicho y han prometido. Ayúdalos, Señor. Porque es triste ver a alguien prometer y decir mucho y después no hacer nada. Este era el problema de Pedro, lo que Dios le estaba mostrando a Pedro. Le estaba diciendo a Pedro a grito, no vas a poder cumplir lo que estás diciendo. Porque lo estás haciendo en tu propia fuerza. Y no es en tu fuerza, es en mi fuerza. Es en mi poder. Dice que hubo uno, eran dos, y hubo uno que le prometió al Señor y le dijo, yo iré y haré. Y el otro le dijo, yo no voy a ir y no voy a hacer. Pero dice que después el que dijo que iba a ir y hacer, no hizo nada. Y el que dijo que no iba a hacer, hizo. ¿Y sabe lo que es la conclusión? Que es mejor no prometer y hacer
que prometer y no hacerlo. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Primero, su autoconfianza. Segundo, su jactancia. Tercero, su falta de comunión. Se quedaba dormido. Y no una, se quedó dormido 3 veces. Hasta que ya el Señor dijo, bueno, mi hijo, no puedo hacer más nada por ti, quédate ahí durmiendo. 3 veces. Cuarto, eso lo llevó a actuar o a comportarse con cobardía. ¿Sabe que hay gente que niega al Señor? Porque hay gente que va a lugares que no quieren que sepan que son cristianos. Hay gente que va a lugares y no quieren expresar, ni confesar, ni hablar del Señor, para que no lo vayan a tildar de aleluya. A Pedro le pasó eso. Porque una cosa es consecuencia de la otra. Autoconfianza, orgullo jactancioso, falta de comunión, cobardía en este cuarto. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué dicen? Ah, sí, pero a ellos no les contaron eso. Porque ellos no se jactaron y alcanzaron misericordia. Pero Dios estaba tratando, Cristo estaba tratando con Pedro por jactancioso. Y dice, y trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ahora, note esto. Muy peculiar en los creyentes cuando tienen la condición de Pedro. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Escuche 2 cosas que acontecen en los creyentes que le pasa a esto. Normalmente cuando el creyente está en esa situación, empieza a alejarse de la presencia del Señor y de la comunión con su Señor. Hablando típicamente en la iglesia, empiezan a reunirse con los carnales. Hablando típicamente ya en un peor postrer estado, empiezan a reunirse con los mundanos del mundo. Y empiezan a dejar de venir a la iglesia y de tener comunión. Comienzan dejándose de congregar y de tener intimidad y comunión con los espirituales. Y se empiezan a unir al grupo de los carnales. Los que no vienen continuamente, los que no participan, los que no hacen nada, los que solamente saben criticar, saben hablar nada más del servicio, nada más del pastor, nada más de lo que se hace en la iglesia. Versículo 54, note esto, dice que la cobardía de Pedro fue tal que dice que empezó ya no solamente de lejos, sino a juntarse, a sentarse con los mundanos, con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Y dice entonces, note esto por favor, 66, vaya al 66, para que usted vea la consecuencia. Entonces Pedro abajo en el patio, vino uno de los criados del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba entre ellos, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Lo más triste que hay para un creyente es que un creyente carnal lo avergüence. Y peor todavía, que un mundano incircunciso lo avergüence. Pedro pagó las consecuencias de su autosuficiencia, de su orgullo jactancioso, de su falta de comunicación, de su cobardía. Se refugió entre ellos. Hermano, cuando usted es un creyente, usted no se puede refugiar en nadie más que en Cristo. Amén. Amén.